Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Bajo la lupa del Congreso estadounidense, inició en Puerto Rico el proceso de revisión de la deuda que posee la deuda de Cofina. La colonial Junta de Supervisión Fiscal estará presente en esta revisión. Bolivia busca soluciones para su confinamiento geográfico y alcanzar un acceso soberano de sus exportaciones al mar. En nuestra arista económica analizamos a fondo las medidas del gobierno boliviano. En Economía 360, la primera ministra británica Theresa May superó la moción de censura en su contra y logra mantenerse por el momento a flote en medio de la trifulca por la aprobación del acuerdo del Brexit con la Unión Europea. Así, con América Latina en perspectiva y hablando del Caribe, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Bajo la lupa del Congreso estadounidense, este miércoles inició en Puerto Rico el proceso de revisión para el pago de la deuda que posee la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, mejor conocida como COFINA. La jueza estadounidense Laura Taylor Swain estará presente en las vistas, así como la Junta de Supervisión Fiscal, la colonial Junta de Supervisión Fiscal. Veamos. El plan contempla un pago de la deuda de COFINA, un organismo que representa los fondos de pensiones privadas por un periodo de 40 años. El primer pago anual comenzaría este 2019 por un monto de 420 millones de dólares y aumentaría a 933 millones de dólares entre los años 2041 y 2058. El objetivo es tratar de reducir la deuda de 17,64 billones a 12,02 billones de dólares. Los puertorriqueños terminarían pagando en total 32,3 billones de dólares, al sumar los intereses. De acuerdo al representante de la Junta de Control Fiscal, Paul Rosen, el acuerdo de COFINA garantiza que la isla pueda continuar su paso hacia la recuperación. Sin embargo, un estudio de sostenibilidad, elaborado por los economistas Martín Guzmán, Joseph Stiglitz y Pablo Glusman, indica que lo máximo que Puerto Rico podría pagar de deuda es entre 7.000 millones y 14.000 millones de dólares, con un servicio de deuda anual de entre 350 millones y 1.000 millones. Con los términos, se habría agotado todo el servicio de la deuda, quedando muy poco para pagar otras categorías de la misma, como las obligaciones generales, que ascienden a 18.000 millones, y las pensiones a 30.000 millones de dólares. De acuerdo al economista José Alameda, el plan de COFINA resulta incierto, poco fiable e inconsistente con los propios planes aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal. Además, no asegura la prestación de servicios esenciales ni el pago de pensiones y llevaría a la isla a otro impago en una década. En las calles de Puerto Rico, diversas organizaciones llevaron a cabo una manifestación frente al Tribunal Federal en Atorrey para rechazar el acuerdo. La manifestación denominada Madrugando a los Buitres fue convocada por los líderes del Partido Independentista puertorriqueño, quienes aseguran que el acuerdo legaliza el robo del dinero del pueblo para entregárselo a los bonistas. Justo y necesario, es decir, que mientras todo esto ocurre, la isla se sigue desangrando económicamente y mientras tanto el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló también sigue haciendo recortes en materia de servicios sociales, entiéndase la educación, la salud, entre otros. Nos quedamos ahora en el Caribe porque Bruno Rodríguez, el canciller cubano, aseguró que Cuba y la Unión Europea trabajan por construir nuevos espacios de diálogos y cooperación. En la red social Twitter, Rodríguez dijo que las relaciones de Cuba con la Unión Europea y sus Estados miembros se han desarrollado favorablemente sobre bases de respeto mutuo. Agregó que ambas partes han construido espacios de diálogo y cooperación y han privilegiado puntos comunes para desarrollar vínculos estables a largo plazo. En mayo de 2018, la isla caribeña y la Comunidad Europea suscribieron un acuerdo de cooperación dirigido a promover las energías renovables y la eficiencia energética en el marco del primer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea. También el año pasado, Cuba ratificó el acuerdo constitutivo de la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Mexicana aprobó un plan de desarrollo de Pemex destinado a la exploración y producción del campo ESA.
Dicho plan contempla inversiones equivalentes a 1.143 millones de dólares. De ese total, unos 275 millones de dólares serán destinados a la producción del campo ESA y más de 524 millones irán a su desarrollo. Los restantes casi 298 millones servirán para el mantenimiento de 3 centros de proceso de Pemex. La Comisión de Hidrocarburos prevé obtener 416 millones de barriles de petróleo crudo y también tiene previsto perforar 5 pozos en los próximos 3 años, construir un ducto de 16 pulgadas y edificar una estructura ligera marina. Y los presidentes de Argentina y Brasil sostuvieron este miércoles un encuentro bilateral en la ciudad capital de Brasilia. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro recibió en el Palacio de Planalto a su homólogo argentino Mauricio Macri y en su presentación a los medios pidieron trabajar por la apertura comercial del mercado común del sur. Bolsonaro hizo un llamado para que el bloque regional recobre su práctica original y pidió una apertura comercial y también, según él, eliminar barreras comerciales. Es importante recordar que antes de la asunción de Bolsonaro al Ejecutivo brasileño, el actual ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, afirmó que el Mercosur no era una prioridad para el nuevo gobierno, debo decir. Igualmente, finalizando el año pasado, 2018, diputados del Parlasur adelantaban un escenario de incertidumbre para el Mercosur con el gobierno de Bolsonaro, ya que podía beneficiarse a Estados Unidos en detrimento de la integración latinoamericana, un panorama difícil que continúa hasta hoy. La reunión también abordó temas como seguridad, energía nuclear y reformas económicas entre dos países que lideran modelos neoliberales muy parecidos en América Latina. Cambiando de tema y de contexto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles una sesión del Consejo Federal de Gobierno junto a gobernadores y alcaldes, la primera sesión de Consejo de Gobierno de este año 2019. En la actividad giró instrucciones para dar arranque a la nueva misión Venezuela Bella, cuyo principal objetivo es mejorar el aspecto de las 50 ciudades más pobladas del país. Igualmente, el esfuerzo constituye una nueva fase del gobierno de calle para trabajar de la mano con el pueblo organizado. He decidido crear una nueva misión de la revolución bolivariana y así voy a crear con el conjunto del esfuerzo de todos los venezolanos, trabajando unidos todas las gobernaciones y todas las alcaldías del país, la misión Venezuela Bella, con una sola consigna: juntos todo es posible. He apartado 1.000 millones de euros para el arranque del primer semestre de la misión Venezuela Bella, juntos todo es posible, para garantizar la logística, lo necesario, 1.000 millones de euros. Y si hablamos de Venezuela, importante mencionar también que el canciller de ese país, Jorge Arriaza, se reunió este miércoles también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para firmar acuerdos importantes en materia de la Agenda 2030 de la ONU. Cambiamos de tema. El gobierno de Rusia se comprometió con el de Bolivia a equipar unas 19 salas de emergencia hospitalarias del país suramericano en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas naciones. El embajador de Rusia, Vladimir Sprinchyan, informó que su país prepara un contrato bilateral para asegurar que llegue a Bolivia el equipo ruso. El gobierno de Moscú también tiene previsto apoyar a Bolivia en la construcción de 49 nuevos hospitales de cuarto, tercer y segundo nivel. A mediados del año pasado, el gobierno conducido por el presidente Evo Morales había anunciado la ejecución del plan de salud que tiene como objetivo construir y equipar 49 hospitales del país con una inversión de 1.700 millones de dólares. Momento de una primera pausa, regreso a nuestra lista económica y ya que estamos hablando de Bolivia, a Bolivia nos vamos para el expediente económico. Ese país busca soluciones para encontrar una salida a sus exportaciones al mar. Esto y más a la vuelta.
La firma de una alianza estratégica con empresarios estatales para el desarrollo y construcción de un puerto que garantice la salida al Atlántico confirma la persistencia de Bolivia en este año 2019 para lograr el acceso soberano de sus exportaciones al mar. ¿Cómo impacta eso en sus finanzas? Aquí revisamos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha mantenido el reclamo por una salida libre al mar desde el 2006. Pese a que el pasado mes de octubre la Corte Internacional de la Justicia de La Haya concluyó que Chile no tiene la obligación de sentarse a negociar con el gobierno boliviano sobre este asunto, poniendo fin a un litigio que se prolongó durante 5 años, el presidente boliviano aseguró que no abandonará la lucha. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar. Su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. En la disputa por la salida al mar con soberanía que reclama Bolivia a Chile, no solo se han puesto sobre la mesa argumentos jurídicos. Hay también razones económicas que La Paz esgrime cada vez que reclama por tener que utilizar los puertos chilenos para exportar o importar productos desde otras regiones del mundo. Bolivia habla del daño económico que le ha provocado la falta de litoral y hace millonarios cálculos sobre cuánto dinero podría ingresar al país si tuviera un puerto soberano. El argumento de empresarios y autoridades bolivianas es que el desarrollo económico de su país se ha visto afectado por tener que utilizar los puertos chilenos de Arica, Antofagasta e Iquique. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, anualmente el país pierde la posibilidad de que su Producto Interno Bruto crezca entre un 1 y un 3%. Eso implicaría, de acuerdo a los cálculos de la organización, una pérdida económica de entre 400 y 1.000 millones de dólares al año. Por su parte, Evo Morales, que ha dicho recientemente que el Producto Interno Bruto de este año cerrará con 4,7%, aclaró que sin contrabando y con salida al mar, Bolivia crecería un 6%. Ahora bien, ese enclaustramiento momentáneo, como lo califica el presidente boliviano Evo Morales, ha obligado al gobierno a buscar nuevas alternativas, entre las que destaca el Puerto Bush, un puesto de la Armada Boliviana situado al sur del río Paraguay y que Bolivia quiere convertir en una de sus principales terminales de carga en la hidrovía. El gobierno boliviano planteó potenciar esta salida al Atlántico y también el acceso al Pacífico por el puerto peruano de Hilo, donde tiene un uso preferencial tras la sentencia adversa de la Corte de La Haya en su demanda ante Chile de un acceso soberano al mar. Bolivia hacia el Océano Atlántico. Así se denomina la alianza estratégica público-privada que rubricaron el gobierno y los empresarios de Santa Cruz y del país para materializar el nuevo Puerto Bush en el municipio de Puerto Suárez e impulsar el vínculo con ese océano ante las trabas impuestas por Chile al comercio exterior boliviano. Puerto Bush, ubicado en un triángulo denominado Dionisio Fioanini, colinda al este con Brasil y en el oeste con Paraguay, en tanto que al sur desemboca sobre el río Paraguay, por lo que su tráfico fluvial no está sujeto a interferir con otros países. Para el mandatario nacional, es una obligación de los sectores público y privado aprovechar este proyecto, porque derivará en acciones geopolíticas y geoeconómicas positivas para el país. En pro de esa apuesta por potenciar una salida hacia el Océano Atlántico, para la que se tiene estimada una inversión de 450 millones de dólares, en octubre pasado se entregaron las certificaciones de 3 puertos internacionales en la hidrovía Paraguay-Paraná. Los puertos Aguirre, Gravetal y Jennifer recibieron su acreditación como terminales de categoría internacional, lo que los sitúa al mismo nivel que otros de esta vía fluvial compartida por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El salto de categoría de puertos mayores a internacionales les hará ser vistos a nivel mundial como puertos emergentes y eficaces en la cadena logística de exportación. Así lo ha asegurado el mandatario boliviano, que además advirtió que buena parte de la carga del oriente de Bolivia, donde están estas terminales privadas, ahora tiene su salida al mar por el Pacífico en Chile. Pero al potenciarse la hidrovía hacia el Atlántico, este comercio exterior se verá beneficiado con menores costes de transporte y dando mayores oportunidades de desarrollo a la economía boliviana.
Ahora bien, empresarios dicen que la alianza con el gobierno por el puerto Bush equivale a construir una casa propia. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barberi, ha dicho que esta firma representa en los hechos el punto de partida para la conformación de una genuina alianza estatal público-privada destinada a aunar esfuerzos para concretar el puerto, lo que equivale a un sueño de todos los bolivianos de tener una casa propia después de vivir en alquiler y que ahora consigue su propio terreno y construye. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Bolivia, el único país de Sudamérica junto a Paraguay que no tiene costa marítima, para poder importar y exportar sus mercancías por el océano? ¿Y en qué cambiarían las cosas con esta salida hacia el Atlántico? Veamos. Actualmente La Paz accede al mar gracias a los puertos chilenos del norte, por donde operan cada año alrededor de 7.000 empresas bolivianas. De acuerdo con lo firmado en el Tratado de 1904, Bolivia cuenta con sus propias autoridades aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta, encargadas de aprobar la documentación que afecta a las cargas con destino a su país y puede fijar sus aranceles y tasas relativas a derechos de importación. Por los puertos chilenos salen productos como la soya boliviana y sus derivados, girasol, madera, quinoa, azúcar, maíz, nueces de Brasil y minerales como el zinc, el plomo o el cobre. Ahora bien, la construcción de una terminal portuaria sobre el río Paraguay y una infraestructura de transporte que lo una con el resto de Bolivia facilitarán una ruta comercial que enlace al Estado plurinacional con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a través del sistema fluvial de la Cuenca del Plata, en tanto que romperá por la vía del Atlántico la mediterraneidad boliviana, lo que constituye un proyecto de gran alcance regional. La documentación técnica establece que para operar con eficiencia, el nuevo puerto deberá tener una longitud de 400 metros sobre el río Paraguay, con muelles de 20 metros de profundidad y almacenes con capacidad de conservar 5 millones de toneladas de mineral, productos agropecuarios y petroleros. A través del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, se establecerá la conexión con el territorio nacional, con lo cual se ahorrarán más de 5 días de transporte y se logrará una importante reducción de los costos en comparación con la ferrovía Central Aguirre. Además, la vinculación con el río Paraguay se asegurará a través del ferrocarril Motacuzitó-Puerto Bush, proyecto sobre el cual ya existen estudios, así como de la construcción de una carretera que vincularía a esta terminal con la ruta terrestre Santa Cruz-Corumbá. El proyecto prevé que al establecer una vinculación vial y ferroviaria a Puerto Bush, también se genere un canal navegable paralelo a la vía. Según estimados, esta hidrovía facilitará la transportación de más de 14 millones de toneladas de mercancías para el comercio exterior de los países de la Cuenca del Plata. Actualmente, por la hidrovía Paraguay-Paraná, fluyen 1.7 millones de toneladas de carga boliviana despachadas desde las terminales Jennifer, Gravetal y Aguirre por el canal Tamengo. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la soya es el principal producto que Bolivia exporta por la hidrovía, mientras que el diésel y la gasolina suponen las principales importaciones. En conclusión, el desarrollo del puerto Bush, además de dar a Bolivia un acceso soberano al Océano Atlántico, permitirá generar un crecimiento logístico para los operadores de comercio exterior, así como para las agroindustrias minerales y la producción con valor agregado como la urea, el gas, cloruro de potasio y otros producidos en la zona de influencia portuaria de hinterland del puerto de Bush. Así entonces, es momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Nos vamos a Reino Unido. La primera ministra Theresa May superó hoy la moción de censura en su contra, la segunda desde que asumió el mandato del Brexit. Ya venimos. Con un estrecho margen, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, superó este miércoles en la Cámara de los Comunes la moción de censura en su contra. May logró la confianza necesaria para seguir con vida política y consiguió evitar unas elecciones anticipadas. Ahora, la primera ministra tendrá que presentar el próximo lunes un plan B sobre el Brexit. Aquí, más información. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha superado este miércoles una moción de censura votada en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico,
por 325 votos a favor y 306 en contra. La moción de no confianza fue presentada el pasado martes por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, después de que los diputados rechazaran el plan del Brexit que May pactó con la Unión Europea. Y como he dicho, regresaremos a la Cámara el lunes para presentar una moción enmendable y hacer una declaración sobre el camino a seguir. La Cámara ha depositado su confianza en este gobierno. Estoy lista. Estoy lista para trabajar con cualquier miembro de esta Cámara, para cumplir. Pero debemos encontrar soluciones que sean negociables y cuenten con suficiente apoyo en esta casa. May ha superado este desafío de la oposición y ahora deberá explicar el próximo lunes 21 de enero su plan B del Brexit. Y si la primera ministra mantiene su idea de que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el próximo 29 de marzo, la fecha límite para que el texto consiga el respaldo de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico sería el próximo 30 de enero. De no lograrlo para entonces, solo quedarían dos opciones: pedir una prórroga a la Unión Europea y una salida sin acuerdo, el peor de los escenarios posible, el cual es rechazado por los sectores financieros y empresarial del Reino Unido, quienes instan al gobierno de May a evitar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. En ese sentido, la directora general de la patronal Confederación de la Industria Británica, Caroline Fairbank, reclamó un nuevo plan de inmediato y pidió a los diputados que lleguen a un consenso para evitar una ruptura drástica con el bloque comunitario. Asimismo, el consejero delegado de la Cámara de Comercio de Londres, Colin Stanbridge, incidió que en Brexit no negociado abocará al país a un precipicio. Ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que su gobierno trabaja en los preparativos para instalar controles fronterizos en aeropuertos y puertos marítimos irlandeses. Asimismo, instó a las empresas a que trabajen en planes para una salida sin acuerdo. Nuestros planes para una salida sin acuerdo continuarán. Ya no son planes de contingencia, están siendo implementados por el gobierno. Ahora las empresas y otras organizaciones, si no lo hacen, deben hacer lo mismo. Trabajadores federales de los Estados Unidos siguen preocupados por las facturas que se acumulan y el salario que no llega. Luego de la cuarta semana del cierre parcial del gobierno, miembros de la Cámara de Representantes y el senador Michael Bennet realizaron hoy una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Denver para exigir a los líderes de Estado que finalicen el cierre. Cada día de cierre parcial que el presidente Donald Trump insiste en mantener afecta más los bolsillos de los ciudadanos. Algunos trabajadores reciben, por ejemplo, ayuda con los pagos de hipotecas y servicios públicos, y varios restaurantes y escuelas de Denver ofrecen a los trabajadores comida gratis. Sin embargo, las medidas de la comunidad siguen siendo insuficientes y los trabajadores quieren regresar a sus jornadas laborales. A continuación, las declaraciones. Todos los días extrañamos a los trabajadores que están desanimados para venir a trabajar porque no se les paga. Así que eso crea un efecto en el que tenemos que hacer el triple del trabajo para poder hacer el trabajo. Hay personas que no lo han hecho, capaces de hacer pagos de automóviles, no han podido hacer pagos de hipotecas, no han podido proveer a sus familias en cuanto a alimentos y otros artículos esenciales, por lo que es un momento difícil, es difícil. El único comentario que tengo es: señor presidente, finaliza este cierre. La seguridad de la aviación es tan importante como la seguridad de la frontera. Nuestra gente está sufriendo y necesitamos volver al trabajo. Ahora llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos como de costumbre con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marcó hoy $52,16, subió 0,13%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $60,81, subiendo 0,33%. Y el crudo venezolano, 348,12 yuanes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.